Esto es lo que no debes olvidar de las enfermedades eruptivas. Las enfermedades eruptivas o exantemáticas abarcan un conjunto de cuadros clínicos asociados a la aparición de un rash. Este rash puede estar acompañado de un enantema, fiebre, prurito u otros síntomas sistémicos. Los cuadros exantemáticos pueden ser la manifestación principal de una enfermedad infecciosa causada por agentes virales, bacterianos, parasitarios o gelmínticos. La aseveración correcta con respecto a la etiología de un exantema resulta ser de gran importancia para el tratamiento y para poder evitar la transmisión comunitaria y posibles complicaciones. Para evaluar la etiología de una enfermedad eruptiva, hemos agrupado los cuadros clínicos según sean causados por bacterias gram positivas, bacterias gram negativas o virus. La fiebre escarlatina es una enfermedad causada por la exotoxina pirogénica producida por Streptococcus pyogenes. Esta bacteria también es conocida como Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Beta-hemolítico porque produce hemólisis completa en agar sangre. Grupo A porque pertenece al grupo A de la clasificación de Landsfield. Es un coco gram positivo que crece en cadena. Con respecto a los factores de virulencia, cabe mencionar que produce una cápsula de ácido hialurónico, tiene la proteína M y varias enzimas, tales como las streptocinasas, desoxirribonucleasas, hialuronidasas, hemolicinas y exotoxinas pirógenas, también conocidas como toxina eritrogénica. Estas realizan un papel clave en la fisiopatología de la fiebre escarlatina, funcionando como superantígenos y estimulando a los linfocitos T. El periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 5 días y es mucho más común en niños de 5 a 15 años. El hallazgo clínico de la escarlatina es un rash escarlatiniforme, que usualmente está acompañado por una faringitis estreptocócica. Las características del rash incluyen erupción eritematosa que palidece con presión en el área afectada. A la palpación se identifica como papel de lija y se presenta con frecuencia en los pliegues corporales. El rash usualmente comienza con una distribución en el tronco, extendiéndose sin afectar las palmas de las manos y plantas de los pies. Además de la distribución torácica, la cara de los pacientes puede aparecer eritematosa y el área circundante a la boca puede aparecer pálida. Una capa blanca amarillenta puede llegar a cubrir las papilas de la lengua. La desaparición eventual de la capa resulta en la característica lengua de fresa. El diagnóstico de fiebre escarlatina se puede hacer mediante las siguientes pruebas. Una tinción de Gram, en la que se observan cocos Gram positivos agrupados en cadenas, un cultivo en agar sangre en el cual se identifica la beta-hemólisis, la detección de antígenos, ya sea por aglutinación o enzima inmunoensayos, y por pruebas serológicas. Los principales anticuerpos para las presentaciones cutáneas son anti-DNasa B y anti-hialuronidasa. Para el tratamiento, el régimen antibiótico recomendado es penicilina o amoxicilina por 10 días. Para los pacientes alérgicos a penicilina, se puede administrar cefalosporinas de primera generación o macrólidos. Para prevenir la diseminación de la infección, los pacientes con fiebre escarlatina deben quedarse en casa y abstenerse del trabajo o colegio hasta que no tengan fiebre y al menos tener 24 horas de haber iniciado un tratamiento antibiótico apropiado. Con respecto a las enfermedades eruptivas por bacterias gram negativas, iniciaremos con las neiserias. Las neiserias son diplococos gram negativos intracelulares y son oxidasa y catalasa positiva. Comenzando con Neisseria gonorrhoeae, debemos mencionar su estructura antigénica. Tiene fimbrias que ayudan a unirse a las células del huésped y resistir fagocitosis. Tiene la proteína OPA, la cual media la adhesión, y tiene lipooligosacáridos, los cuales son encargados de la toxicidad. Existe una característica importante que la diferencia de Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrea no tiene cápsula, a diferencia de Neisseria meningitidis, que sí es encapsulada. Neisseria gonorrhoeae ataca la membrana mucosa del tracto genitourinario, ojos, recto y garganta, produciendo supuración aguda, inflamación
y fibrosis. Neisseria gonorrea puede causar faringitis gonocócica, que es la infección en garganta que involucra las amígdalas y laringe. Se adquiere a través de la práctica de sexo oral a una persona infectada. Con respecto a la clínica, la mayoría de estas faringitis son asintomáticas. Cuando se presentan síntomas, estos suelen ser irritación de garganta, disfagia y fiebre. Puede aparecer un exudado blanquecino amarillento sobre las criptas amigdalinas y adenopatías laterocervicales inflamatorias. La Neisseria gonorrea también puede causar conjuntivitis gonocócica. Los recién nacidos son susceptibles a infección por el contacto con microorganismos presentes en el canal de parto de madres con gonorrea sin tratar. Los síntomas generalmente incluyen enrojecimiento de los ojos, presencia de pus espeso en los ojos e inflamación de los párpados. Generalmente se presenta de 2 a 4 días después del nacimiento. Para el diagnóstico, se toma una muestra del exudado para hacer pruebas de Gram, cultivo en Thayer-Martin o agar chocolate y PCR. Para el tratamiento, se recomienda dar ceftriaxona o cefotaxima. Para la prevención de faringitis gonocócica, se recomienda reducir el número de parejas sexuales y hacer uso de barreras físicas en el momento del acto sexual para disminuir el riesgo de contagio. Para la prevención de conjuntivitis gonocócica, se recomienda dar como profilaxis eritromicina o tetraciclina en ungüento oftálmico. Aunque el parto sea por cesárea, aún es posible la transmisión vertical. Con respecto a Neisseria meningitidis, es importante mencionar que esta bacteria metaboliza glucosa y maltosa, a diferencia de Neisseria gonorrhoeae, que solo metaboliza glucosa. Además, Neisseria meningitidis es una mayor causa de meningitis y septicemia en niños. La meningococcemia, también conocida como septicemia meningocócica, es la infección diseminada de Neisseria meningitidis. El lípido A de Neisseria meningitidis es el responsable de los efectos tóxicos de la enfermedad. Con respecto a la patogénesis, las bacterias entran por la nasofaringe y se adhieren a las células epiteliales de la misma. De la nasofaringe, las bacterias pueden llegar al torrente sanguíneo y producir bacteriemia. Los pacientes pueden presentar cefalea intensa, náusea, fiebre, vómitos y exantema en la piel. El exantema se puede extender a más partes del cuerpo y se puede asociar con edema, mialgias o gangrena de miembros superiores e inferiores. La meningococcemia fulminante o el síndrome de Waterhouse-Friderichsen es la forma más severa de la enfermedad. El exantema maculopapular se extiende de los miembros superiores e inferiores a todo el cuerpo, incluyendo los ojos y nariz. Con respecto al diagnóstico, se puede hacer cultivo en agar chocolate o Thayer-Martin modificado. También se puede hacer detección de antígenos en líquido cefalorraquídeo o sangre. Se puede medir IgM o IgG. La meningococcemia requiere de tratamiento inmediato, por lo cual se administra penicilina G por vía intravenosa. En caso de alergia a penicilina, se puede hacer uso de cefalosporinas de tercera generación. Para prevenir la infección por Neisseria meningitidis, se recomienda la vacunación con la vacuna conjugada. Finalizando con virus, iniciaremos con Parvovirus B19. Este es un virus ADN monocatenario de la familia Parvoviridae y del género Erythrovirus. Carece de envoltura y tiene tropismo por células progenitoras eritroides, reproduciéndose en eritrocitos y causando apoptosis de los mismos. La manifestación clínica de Parvovirus B19 es el eritema infeccioso o la quinta enfermedad. Afecta a niños sanos y la transmisión ocurre por secreciones respiratorias, exposición a sangre y transmisión vertical. Tiene un pródromo de 7 a 10 días con fiebre, mocos, cefalea y erupción intensa con palidez en las mejillas. Posteriormente se desarrolla una erupción simétrica con aspecto de encaje que se desplaza a la periferia. La erupción puede fluctuar y recurrir por meses luego de la exposición al sol o cambios de temperatura. Para el diagnóstico se puede medir IgM, la cual indica infección en 2 a 3 meses previos, o IgG, la cual se eleva al segundo día y persiste de por vida. Para la infección sin complicaciones, el tratamiento de soporte en casa es suficiente. Para las personas con anemia grave, estas deben permanecer hospitalizadas y recibir transfusiones. Los inmunocomprometidos pueden recibir inmunoglobulina por vía intravenosa. Con respecto a la prevención, se deben tomar medidas de control para embarazadas. Se pueden medir inmunoglobulinas para determinar la susceptibilidad y realizar ultrasonidos post-exposición para diagnosticar afección en el feto.
El virus de sarampión es un virus ARN monocatenario de polaridad negativa. Es parte de la familia Paramyxoviridae. Posee una envoltura que proviene de la membrana plasmática del huésped y es linfotrópico. Cuenta con dos glicoproteínas, la proteína F, la cual media la fusión a membranas celulares, la penetración y hemólisis, y la proteína H, la cual media la unión al receptor del huésped. El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Se transmite por contacto directo por vía aérea. El virus ingresa y se adhiere a las células epiteliales de la mucosa respiratoria. Alcanza los ganglios regionales y se replica. Se disemina por vía linfática y sanguínea. Luego se distribuye por todo el organismo, donde se vuelve a replicar. Finalmente se replica en piel y mucosas. Las manifestaciones de sarampión se dividen en 4 periodos. En el periodo de incubación, el paciente es asintomático. En el periodo catarral o el pródromo, el paciente puede presentar fiebre alta, dolor abdominal, diarrea, tos, conjuntivitis y rinorrea. En este periodo aparecen las manchas de Koplik, las cuales son micropápulas puntiformes, blancas, rodeadas de un halo rosado en la cara interna de las mejillas. Estas aparecen un día antes del exantema. En el periodo exantemático aparece un exantema maculopapular de rojo violáceo, que aparece en la línea del cuello y se distribuye hacia abajo. En el periodo de convalecencia, el paciente se descama y desaparece el exantema y los síntomas catarrales. El virus del sarampión induce inmunidad de por vida. El diagnóstico se puede hacer por medio de una PCR en muestras de orina, sangre y secreciones nasofaríngeas. También se pueden aislar los antígenos virales. Con respecto a la serología, la IgM es detectable hasta el 4.º día. La IgG se detecta hasta el día 14 y persiste indefinidamente. El tratamiento es inespecífico, pero se recomienda la administración controlada de vitamina A en poblaciones con mortalidad mayor del 1%. Para la prevención se administra la vacuna triple viral de sarampión, parotiditis y rubiola. Se recibe la primera dosis entre los 12 a 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 a 6 años. Es de vital importancia el prevenir esta enfermedad infecciosa para evitar sus posibles complicaciones, tales como otitis, neumonía y panencefalitis esclerosante subaguda. El adenovirus es un virus ADN bicatenario lineal sin envoltura. Este produce enfermedades en el aparato respiratorio, digestivo, urinario y ojos. La afectación ocular leve es parte de los síndromes respiratorios laringeos causados por adenovirus. El virus se transmite por gotas aerolizadas, vía fecal oral y exposición a sangre o tejidos infectados. La fiebre faringeo-conjuntival tiende a presentarse en brotes epidémicos. Este síndrome tiene una duración de 1 a 2 semanas y por lo general no deja secuelas. La queratoconjuntivitis se caracteriza por una conjuntivitis hemorrágica aguda, seguida de una queratitis que puede resolver o dejar opacidades subepiteliales hasta 2 años después. El diagnóstico se puede realizar mediante PCR, detección de antígenos y microscopía de heces. El tratamiento es de soporte. Para inmunocomprometidos se utiliza cidofovir. Como medida de control se recomienda la cloración adecuada de la piscina. Se debe evitar el contacto con personas por 14 días luego del inicio de la enfermedad en el segundo ojo. El Coxsackie-A es un enterovirus de la clasificación tradicional de enterovirus no polio. Es un virus ARN de la familia Picornavirus. La herpargina son las lesiones ampulosas en la boca, pero no se manifiesta en manos o pies. Estas se encuentran en el área posterior de la orofaringe. El exantema viral de manos, pies y boca se caracteriza por ulceraciones bucales y faringeas y de un exantema vesicular en las palmas de las manos y plantas de los pies. Este exantema puede diseminarse a los brazos y piernas. Las vesículas cicatrizan sin dejar costras. Puede producir una conjuntivitis hemorrágica similar a la de adenovirus. El diagnóstico se hace por medio de PCR y cultivo. El virus puede aislarse en líquido vesicular, heces y secreciones faringeas. Las medidas de control incluyen el lavado de manos, desinfección de superficies, cloración de agua y piscinas. La rubiola, también conocida como el sarampión alemán o sarampión de 3 días, es una enfermedad febril aguda caracterizada por un exantema y linfadenopatía. Es el más leve de los exantemas virales frecuentes. La infección durante el primer trimestre gestacional puede producir malformaciones congénitas y retraso mental. El virus de la rubiola pertenece a la familia Togaviridae y es el único miembro del género Rubivirus. Es un virus ARN monocatenario de polaridad positiva y posee una cápsula.
El principal medio de transmisión es mediante el contacto directo o por gotas de las secreciones nasofaríngeas. La presentación clínica se divide en rubiola congénita y rubiola adquirida o postnatal. En lo que respecta a las enfermedades eruptivas, cabe hacer un enfoque especial en el síndrome de rubiola adquirido. No obstante, se describen las manifestaciones clínicas comunes del síndrome de rubiola congénita. El síndrome de rubiola adquirido se caracteriza por un rash maculopapular junto con linfadenopatía y fiebre leve. El rash comienza en la cara y se vuelve generalizado en 24 horas, persistiendo 3 días. La linfadenopatía puede preceder al rash, durando de 5 a 8 días. Las lesiones palatinas rojas pueden observarse en algunos pacientes en el primer día del rash. El diagnóstico clínico de rubiola no es confiable y no debe considerarse al evaluar el estado inmunológico. El diagnóstico se puede hacer a través de una PCR o ELISA. La detección de IgG es un signo de inmunidad. Para confirmar una rubiola reciente se debe demostrar un aumento de títulos de anticuerpos entre 2 muestras de suero obtenidas en un intervalo mínimo de 10 días. Como prevención se debe aislar al paciente con sospecha de rubiola y reportarlo al departamento de salud local. La rubiola puede ser prevenida por medio de la vacuna de sarampión, paperas y rubiola. La combinación de sarampión, paperas, rubiola y varicela se puede usar en niños de 12 años. La familia de los herpes virus consta de varios miembros que se caracterizan por su persistencia en el hospedador y posible reactivación en el futuro. Estos virus son de ADN bicatenario lineal. El virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 se caracteriza por producir lesiones eruptivas en piel y mucosas. Estas se transmiten por el contacto directo con una persona infectada de la piel o mucosa lesionada. El virus del herpes simple tipo 1 es común en niños. La infección primaria se caracteriza por lesiones vesiculares y ulceradas en los labios, acompañada de gingivostomatitis. Al contrario de las infecciones primarias, las infecciones recurrentes presentan conjuntos de vesículas que suelen ser muy dolorosas. El virus del herpes simple tipo 1 también puede causar una presentación clínica letal conocida como erupción variceliforme de Kaposi. Esta suele presentarse en pacientes pediátricos con dermatitis atópica previo a la infección. El virus del herpes simple tipo 2 suele afectar a adultos y se caracteriza por la afección en genitales, aunque es posible detectar infecciones por el virus del herpes simple tipo 1 en este lugar. Se presentan lesiones vesiculares y ulceradas muy dolorosas y se acompaña de fiebre, disuria y afección al estado general. Para el diagnóstico de ambos virus, se puede utilizar técnicas de PCR, cultivo o tinción, en donde es característico encontrar células gigantes multinucleadas infectadas por el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. Para el tratamiento, se han utilizado antivirales que inhiben la síntesis del ADN del virus. La mejor manera de prevenir las infecciones por el virus del herpes simple tipo 2 es el uso de preservativos. La varicela es una enfermedad causada por el herpes virus humano de tipo 3. La infección es muy contagiosa y la vía de entrada suele ser la mucosa del tracto respiratorio. Esta infección comienza con un ataque al estado general, fiebre y lesiones que incluyen máculas, pápulas y vesículas umbilicadas. El exantema comienza en el tronco y se disemina hacia las extremidades y cara. Suele persistir por 5 días. Luego, las lesiones se vuelven costrosas. En este periodo ya no son contagiosas. Luego de la infección por varicela, el virus entra a los nervios sensoriales y viaja por vía retrógrada hacia los ganglios de las raíces posteriores en la médula espinal, donde permanece latente por mucho tiempo. Cuando el virus se reactiva, produce herpes zóster. Esta patología afecta a dermatomas inervados por los nervios sensitivos, donde el virus estaba en latencia. Suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos y mayores de edad. Los pacientes pueden tener un pródromo de prurito y dolor radicular días o semanas antes de la aparición del exantema. Una de las complicaciones del herpes zóster es el dolor neuropático. Para el diagnóstico se pueden realizar pruebas de inmunofluorescencia directa o pruebas de PCR. Los frotis de Zank son útiles ya que se pueden identificar las células grandes multinucleadas. La mejor manera de prevenir ambas infecciones es con el uso de la vacuna. El herpes virus humano tipo 4, también conocido como virus de Epstein-Barr, infecta a los linfocitos B a través del receptor CD21. La mayor parte de las infecciones primarias se manifiestan como mononucleosis infecciosa. Esta enfermedad se presenta con amigdalitis, adenopatías, fiebre, fatiga y hepatoesplenomegalia. Se transmite por contacto con fluidos corporales. Por la amigdalitis, esta suele confundirse por una infección bacteriana y se administran antibióticos. El efecto de esto es un exantema maculopapular morbiliforme que afecta a las
superficies extensoras del cuerpo y también puede verse involucradas las mucosas. El exantema suele resolver aproximadamente en una semana, luego de descontinuar el uso de antibióticos. Para diagnosticar la infección por el virus de Epstein-Barr se realiza PCR, aislamiento del virus o serología. La serología puede detectar el antígeno temprano, antígeno nuclear y anticuerpo en contra de la cápside del virus. Actualmente no existe algún tratamiento específico para la infección, pero se recomienda el uso de esteroides en algunos casos. El exantema súbito o rociola es una enfermedad de la infancia causada por la infección primaria por el herpes virus humano tipo 6 y con menor frecuencia por el herpes virus humano tipo 7. El herpes virus humano tipo 6 es un beta herpevirus con dos variantes, relacionado con el citomegalovirus humano y el herpes virus humano tipo 7. Comúnmente se replica en leucocitos y glándulas salivales durante la primera infección. La enfermedad comienza como una fiebre alta que puede llegar a exceder 4 grados Celsius, típicamente dura de 3 a 5 días. Durante este periodo, el paciente puede permanecer activo y en buen estado. Sin embargo, puede tener malestar, conjuntivitis, edema orbital, inflamación de membranas timpánicas, linfadenopatía e irritabilidad. En algunos casos, se observan manchas úvulo-palatoglosas. Estas son pápulas eritematosas encontradas en el paladar suave y úvula. Tras una rápida evolución de la fiebre, alrededor del día 3 o 5, se desarrollan pápulas y máculas rojas o rosadas. En algunos casos, pueden aparecer un halo pálido alrededor de las máculas y pápulas. El rash comienza en el tronco y puede extenderse al cuello, extremidades y cara. El diagnóstico es clínico. Se pueden hacer exámenes de laboratorio en pacientes en la fase febril para hacer un diagnóstico diferencial. La prevención se basa en el adecuado lavado de manos para prevenir la diseminación viral y evitar la exposición de niños sanos con niños infectados. El sarcoma de Kaposi es una angiomatosis sistémica de evolución maligna que se manifiesta principalmente como nódulos vasculares en la piel y otros órganos. Es causado por el herpes virus humano 8 y es el cáncer más común en pacientes VIH positivos sin tratamiento. La forma de transmisión es por medio de secreciones orales, transmisión vertical, por sangre y por trasplante de órganos. Es necesaria la disminución de la inmunidad mediada por linfocitos T para que haya malignidad. Existen 4 formas de la enfermedad: la forma clásica, que afecta a adultos hombres; la forma endémica, que afecta a personas africanas; la forma iatrogénica, que afecta a inmunodeprimidos; y la forma epidémica, que afecta a pacientes con SIDA. Las lesiones cutáneas evolucionan a lo largo de 3 fases. Al principio se presentan máculas de color rojizo a morado, confinadas típicamente a la pared distal de extremidades inferiores. Con el tiempo, las lesiones se expanden y se convierten en placas elevadas más grandes y de color violáceo. Están compuestas de acumulaciones dérmicas, de conductos vasculares irregulares y dilatados, revestidos y rodeados de células fusiformes gruesas. Por último, las lesiones se hacen nodulares y neoplásicas. Estas son láminas de células fusiformes proliferativas sobre la dermis o tejido subcutáneo. El sarcoma de Kaposi clásico se puede limitar a la superficie corporal y su resección quirúrgica suele ser adecuada. Para pacientes con VIH se puede administrar interferón alfa e inhibidores de angiogénesis. La respuesta inmunológica contra bacterias involucra la inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata comienza en el momento en el que la bacteria llega al sitio de infección e ingresa. Primero, se genera la respuesta local del epitelio por medio de péptidos antimicrobianos para tratar de controlar al microorganismo tempranamente. El complemento también juega un papel fundamental. Los mecanismos para destrucción bacteriana por medio de las proteínas del complemento incluye depósito en la superficie bacteriana para funcionar como opsonina, producción de anafilotoxinas, quimiotaxis y formación de poros por medio del complejo de ataque de membrana. Con respecto al rol de los fagocitos y citoquinas, los neutrófilos producen especies reactivas de oxígeno si la bacteria es gram positiva. Si es gram negativa, producen enzimas lisosomales para su destrucción. Los macrófagos también aportan a la eliminación bacteriana. Su respuesta depende del receptor que se una a los productos bacterianos. Si se unen a un receptor tipo TOL, van a producir citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa o interleucina 1. Si se unen al receptor del complemento, habrá opsonización y activación celular. Si se unen al receptor de la fracción cristalizada, el macrófago va a fagocitar a la bacteria y lo eliminará por medio de especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y el fagosoma.
La respuesta adaptativa involucra tres mecanismos importantes. El primero es la presentación de antígenos bacterianos por medio de las células dendríticas. Estas toman al antígeno en la periferia y lo llevan al nódulo linfoide para presentarlo a los linfocitos y activarlos, haciendo que tomen un compromiso celular. El compromiso Th17 media la respuesta antibacteriana temprana, activando el epitelio y a los neutrófilos. El compromiso Th1 media la respuesta para patógenos intracelulares, activando a los macrófagos por medio de interferón gamma y promoviendo la formación de granulomas. El compromiso Th2 media la generación de anticuerpos, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por linfocitos NK y en la respuesta a vacunas. Los anticuerpos median el bloqueo de la adhesión, proliferación y producción de toxinas de las bacterias y marcan a los patógenos encapsulados que tratan de evadir al sistema inmune. La última fase es mediada por los linfocitos. Estos generalmente serán CD8 positivo, lo que significa que son citotóxicos por medio de la producción de perforinas y granzinas, así como de Fas ligando. Estos linfocitos citotóxicos necesitan del compromiso Th1 y de la cooperación de las células dendríticas u otro tipo de célula presentadora de antígenos. Los virus entran a través de las barreras físicas anatómicas, provocando una activación celular que produce citoquinas, quimioquinas y péptidos. La respuesta antiviral local del tejido afectado muchas veces es insuficiente para controlar el virus. El sistema inmune debe recurrir a la producción de mediadores solubles para tratar de suprimir la infección. Estos tienen tres funciones: agregar las partículas virales, neutralizar a los virus y producir inflamación local. La respuesta innata ante los virus tiene como principal efector al interferón tipo 1. Los receptores tipo TOL en el fagosoma y RIG en el citosol reconocen al virus, induciendo la transcripción de genes del interferón tipo 1. Además, las células dendríticas plasmocitoides comienzan a producir grandes cantidades de interferón tipo 1. Este interferón activa a todas las células del sistema inmune, mejorando la presentación de antígenos, activando a los macrófagos y linfocitos NK y disminuyendo la transcripción de genoma viral y síntesis de péptidos virales. Los linfocitos NK activados ayudan a controlar la infección por medio de destrucción de las células infectadas. Las células enfermas marcadas con anticuerpos sufren apoptosis celular por medio de la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Los linfocitos NK también producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa para producir más inflamación y activar a los macrófagos. Los macrófagos fagocitan a las células infectadas y las destruyen y producen citoquinas proinflamatorias y antivirales. La respuesta adaptativa antiviral es mediada principalmente por los linfocitos. Debido a que los virus son patógenos intracelulares, los linfocitos deben tomar un compromiso Th1, produciendo interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 12. Así, activan a macrófagos y linfocitos CD8 positivos. Los linfocitos CD8 positivos son los encargados de controlar la infección, liberando interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa y produciendo perforinas, granzimas y Fas ligando para provocar apoptosis de las células infectadas. La respuesta humoral antiviral es mediada por inmunoglobulinas. Si la producción es de inmunoglobulina A secretora, bloqueará las barreras para impedir el ingreso del virus. Si es inmunoglobulina G, evitará la diseminación viral y generación de memoria. Si es inmunoglobulina M, activará el complemento y producirá lisis de las células infectadas.